Jóvenes, por hoy día su profesor o profesora regular no ha podido asistir, así es que haremos clase nosotros, solo por la clase de hoy, ¿ok? Hoy día les toca trabajar lo que es la oración compuesta subordinada sustantiva, así es que revisaremos un poquito acerca de la subordinada sustantiva, de alguna manera veremos un poquito de la adjetiva también, adverbial, para poder diferenciarla. Y recordaremos un poquito también qué es lo que se hace mención cuando se habla de una oración compuesta de forma general. ¿Listo? Entonces voy a ya compartir, sí, entonces ahorita vamos a ver lo que corresponde a la pizarra. A ver, me parece que no tengo manejo del chat ahorita, debe ser por lo que no son mi salón habitual, ¿no? Pero igual cualquier consulta, prenden su audio y lo vamos revisando en el camino, ¿ok? Así que solamente tenemos a los participantes. Ya, a ver, vamos a ver. Listo. Vamos a ponerlo abajo un ratito. Ya está. La oración compuesta por subordinación. Antes de hablar de la oración compuesta subordinada sustantiva, habría que recordar un poquito cuando se hace referencia de esta oración. Entonces, voy a utilizar una hojita que puse por aquí. Déjenme. Miren, cuando hablamos de la oración en general, recordamos que existe la oración según su complejidad, ¿no? Porque hay diversas clases de oraciones. Oración según la actitud del hablante, oración según su estructura, oración según el predicado, y una clase de oración que es la oración según su complejidad. Y ahí hablamos de la oración simple y de la oración compuesta, ¿ok? Entonces, esta oración, según su complejidad, recordemos que se clasifica en oración, vamos a poner acá, simple y en oración compuesta, ¿ok? Cuando hablamos de una oración simple, recordemos que se hace alusión a aquella oración que expresa básicamente una sola idea, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de oración simple, estamos hablando de aquella que expresa una sola idea. Diferente a la oración compuesta, porque la oración compuesta es aquella que expresa dos o más ideas. ¿Listo? Hasta ahí todos lo recordamos. Ahora, la oración simple que expresa una sola idea puede manifestarse con un verbo en forma simple, es decir, una sola palabra, ¿cierto? Entonces podemos ser en forma simple. Como por ejemplo cuando decimos compró. Entonces ahí está el núcleo verbal en forma simple, con una sola palabra. Pero esa sola idea de la oración simple también se puede expresar en forma de perífrasis verbal, que es cuando tenemos dos o más verbos que construyen una estructura que expresa una sola idea. Entonces también podríamos encontrar en esta oración simple una perífrasis verbal, ¿cierto? Y podríamos contemplar dos o más verbos. Por ejemplo, podríamos decir va a comprar, es decir, comprará. Entonces, por más que vemos dos verbos, sabemos que esa expresión nos da el valor de una idea. Y en la perífrasis recordemos que tenemos el primer verbo que sería un verbo auxiliar y el último verbo que sería el verbo principal. Lo que hace el verbo auxiliar, su nombre lo dice, es auxiliar al otro verbo que sería el verboide. Y construye igual una sola idea a pesar que tiene dos o más palabras. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la oración compuesta como tal, nos dicen que tenemos dos o más ideas, lo que se observa en dos o más proposiciones y lo que se evidencia en los diferentes núcleos verbales, porque tendríamos dos núcleos verbales o más, ¿sí? Tenemos dos proposiciones, dos núcleos verbales. Ahora, esta oración compuesta con dos ideas, que hace referencia a dos proposiciones y que hace referencia a dos núcleos verbales, esta oración compuesta se va a clasificar en dos, que ustedes ya lo vieron, que sería la oración compuesta coordinada y la oración compuesta subordinada, ¿cierto? Ya está, hasta ahí estamos todos.
La coordinada, a su vez, se clasificaba en oración compuesta coordinada conjuntiva y oración compuesta coordinada yuxtapuesta. ¿Listo? La conjuntiva tenía los nexos conjuntivos copulativo, distributivo, adversativo, ilativo, explicativo, ¿no? Y la yuxtapuesta era aquella que utilizaba signos de puntuación para enlazar las proposiciones. ¿Listo? Vamos a usar otra hojita para poder seguir en esta secuencia, ¿ya? Y la subordinada se clasifica en tres proposiciones. La proposición subordinada sustantiva, la proposición subordinada adjetiva y la proposición subordinada adverbial, ¿no? Entonces vamos a poner aquí adversario, me salió muy grande, ya, adverbial. ¿Listo? Ya estamos. Entonces, cuando hablamos de la oración compuesta, es aquella estructura que expresa dos o más ideas, que se visualiza en dos o más proposiciones y que a su vez encontraríamos dos o más núcleos verbales. ¿Sí? Y luego la clasificación que vieron también la semana pasada. Ahora, cuando hablamos específicamente ya de la oración compuesta, vamos a poner aquí, compuesta, y hablamos específicamente de la oración compuesta coordinada y la oración compuesta subordinada, hay una diferencia. Uy, la oración compuesta coordinada y la oración compuesta subordinada tienen en realidad una diferencia sustancial, ¿no? Subordinada, ya. Cuando hablamos de la oración compuesta coordinada, recordamos que tenemos dos o más proposiciones, ¿cierto? Y la oración compuesta subordinada también tenemos dos o más proposiciones. Listo. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre una oración compuesta coordinada y una oración compuesta subordinada? Viene a ser el vínculo que hay entre sus proposiciones. En el caso de la oración compuesta coordinada, ambas proposiciones, ¿sí?, se encuentran en el mismo nivel de jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que una no es más importante que la otra, ¿cierto? Si tenemos una coordinada, por ejemplo, una hilativa, vamos a poner, hilativa, ¿qué sería? Pues una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, hilativa, si queremos poner el nombre completo. Podríamos decir, ya es tarde, así que apúrate. Por ejemplo, una oración compuesta coordinada, ¿cierto? Una hilativa, que son las que suelen venir en examen, las hilativas. Y entonces tenemos este ejemplo que dice, ya es tarde, así que apúrate. ¿Qué es lo que observamos ahí? Observamos dos núcleos verbales, en un caso es y en otro caso apúrate, tal cual. Y tenemos dos proposiciones. Del verbo es, la proposición sería ya es tarde, y de apúrate, pues sería lo mismo, apúrate. ¿Listo? Entonces tenemos ahí una proposición y otra proposición. Estas dos proposiciones están enlazadas por un nexo llamado conjuntivo ilativo, que sería este así que, ¿cierto? Que tiene otras variantes, ¿no? Que puede ser por eso, por ello, con que. Pero ¿qué es lo que sucede? Este nexo conjuntivo ilativo concatena dos proposiciones que tienen el mismo valor jerárquico. Entonces no podríamos decir que ya es tarde es más importante que apúrate. Y tampoco podríamos decir que apúrate es más importante que ya es tarde. ¿Por qué? Porque las proposiciones están con el mismo valor, con la misma jerarquía sintáctica. Y entonces ahí hablamos de una oración compuesta de tipo coordinada. ¿Por qué? Porque las proposiciones tienen un mismo valor. ¿Se dan cuenta? Sintácticamente, semánticamente, tienen un mismo valor. Están en el mismo valor jerárquico. Diferente de una oración compuesta subordinada. Porque la oración compuesta subordinada va a enlazar proposiciones
pero con diferencia de jerarquía sintáctica y por ende con diferencia de jerarquía semántica. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos una oración compuesta subordinada, lo que vamos a tener ahí son dos o más proposiciones, donde una de ellas es llamada proposición principal, que viene a ser algo así como la base de la oración, y vamos a encontrar una, dos o más proposiciones, ¿cierto? Que se van a encontrar en relación de dependencia, dependencia de la proposición principal. Entonces podemos encontrar proposición subordinada, proposición subordinada, proposición subordinada, que dependen de la proposición principal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la gran diferencia entre una oración compuesta coordinada y una subordinada es el vínculo que hay entre sus proposiciones, que se evidencian de alguna manera con las conjunciones o con las formas de enlace que hay entre una proposición y otra. Pero la diferencia sustancial es eso, la diferencia de valor jerárquico que hay. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de las subordinadas, vemos que existe la subordinada de tipo sustantiva, la subordinada de tipo adjetiva y la subordinada de tipo adverbial. Entonces vamos a encontrar tres clases de proposición subordinada. ¿Por qué es que se clasifican estas proposiciones subordinadas? Básicamente por la función que cumplen estas proposiciones. Entonces, si yo encuentro una subordinada que está cumpliendo función tal como lo haría un sustantivo común y corriente, entonces se va a clasificar como sustantivo. Si encontramos una que cumple una función tal como lo haría un adjetivo, que básicamente es modificar a un nombre, entonces encontraremos la adjetiva. Y si encontramos otra proposición que funciona tal como funciona un adverbio a nivel de oración, que es ser circunstancial, entonces estaremos frente a una subordinada adverbial. Entonces, en razón de la función que cumple la subordinada, es que vamos a poder clasificar a la subordinada. Entonces, si recordamos un poquito las funciones, en el caso de las subordinadas vamos a encontrar de la sustantiva, encontraremos si cumple función de sujeto, encontraremos si cumple función de objeto directo, función de objeto indirecto, función de complemento atributo y función de el llamado complemento, que puede ser de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. Entonces, si encontramos alguna subordinada que esté cumpliendo alguna de estas funciones de forma similar en que lo hace un sustantivo común y corriente, entonces diremos que se clasifica como sustantivo. Si encontramos una subordinada que lo que hace es modificar a un sustantivo, tal como lo hace un adjetivo común y corriente, entonces diremos que es una adjetiva. Ahora, pero ¿cómo es esto de modificar a un sustantivo? Ustedes lo vieron cuando trabajaron frase nominal, allá por la semana número 9, 10 más o menos. ¿Por qué? Porque en la FN ustedes encontraron la función de MI y el MI podía tener tres estructuras. Podía ser una frase preposicional, podía ser una frase apositiva, pero también podía ser una proposición subordinada adjetiva. Entonces, en esa semana de frase nominal, cuando vieron el MI, ¿no? Se los presentaron por primera vez el MI, entonces una de las estructuras que podía hacer MI era justamente esta, la proposición subordinada adjetiva. ¿Ok? Ese MI que vieron es exactamente la proposición subordinada adjetiva. Exactamente.
Entonces, cada vez que yo encuentre dentro de una FN un MI que estructura una proposición, esa va a ser la subordinada adjetiva. Ahora, en el caso del adverbial, es que cada vez que usted encuentre una proposición que cumpla función de complemento circunstancial, usted estará frente a una subordinada adverbial. El valor que tenga, ¿no? Puede ser pues vamos a ver acá, un circunstancial de tiempo, un circunstancial de lugar, de modo, de condición, de concesión, de consecución, de finalidad, de causa, etcétera. No importa el valor, ¿cierto? El valor es diverso, es variado, es relativo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo logro recordar estas funciones, sujeto, OD, OI, atributo, complemento, MI, circunstancial, ¿no? Entonces, yo al identificar la función de la subordinada, voy a poder clasificarla, sea en adverbial, sea en adjetiva o sea en sustantiva. ¿Ok? Verán ustedes la siguiente semana las subordinadas adverbiales y adjetivas. Pero igual tenemos que hacer por lo menos un ejemplito de cada una. ¿Por qué? Porque ¿cómo las diferencio de las sustantivas si más o menos no tengo una noción de cómo es un adverbial, cómo es un adjetivo? Entonces vamos a ver un adverbial, un adjetivo para recordar. Y luego vamos a ver las sustantivas que son las que nos reúnen el día de hoy principalmente. ¿Ok? Déjenme ver, ¿dónde está el escritorio? A ver, ¿dónde están ustedes? Están aquí, ¿no? A ver, ¿están ahí? Yo sé que están ahí, en alguna parte, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, ya, estamos ahí. No puedo ver el chat, ya saben. Cualquier cosita, prenden su audio nomás y lo vamos resolviendo, ¿ya? A ver, listo. Entonces era necesario un poquito hacer esta recuento así muy breve de qué es lo que refiere una oración compuesta, diferente de una oración simple. Y específicamente cuando hablamos de la oración compuesta, diferenciar la coordinada de la subordinada. Eso es fundamental, ¿no? O sea, porque si le van a pedir coordinadas, usted tiene que saber que no puede ser una subordinada y cuál es la diferencia. Y si le piden una subordinada, usted tiene que recordar y reconocer una coordinada para no confundirle con la subordinada. ¿Ok? Entonces ya saben, la diferencia básicamente es la relación que hay entre las proposiciones que construyen la oración. Ahora, en el caso de la subordinada que específicamente vamos a ver hoy día, vamos a ver una adverbial, una adjetiva y una sustantiva para ver más o menos la diferencia. ¿Listo? Ay, pero ya no tengo hojitas. Creo que tengo una hojita al final. A ver, déjenme ver. Tengo una hojita por acá. Ya. Aquí tengo una hojita. Ya, vamos a hacer esta hojita. Bien, cuando hablamos de la oración compuesta, subordinada, ya llegamos hasta aquí. Oración compuesta, subordinada. Y hablamos de la subordinada sustantiva, subordinada adjetiva y subordinada adverbial, ¿no? Y habíamos visto las diferentes funciones que tenía cada una de ellas, ¿no? La adverbial, función de circunstancial, la adjetiva, función de MI dentro de la FN, y la sustantiva, pues diversas funciones como sujeto, de, y complemento atributo o complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. ¿Listo? Entonces, sin duda la subordinada sustantiva suele ser un poquito más compleja en el sentido de la diversidad de funciones que encontramos. ¿Ok? A ver, de las tres, miren, la más fácil para mí siempre va a ser la adverbial. ¿Por qué? Porque cumple una sola función. ¿Y por qué? Porque es un complemento de circunstancia. O sea, no va a ser identificar sujeto, porque identificar sujeto ya es un poquito pesadito, ¿no? Tampoco va a ser la adjetiva que involucra un MI y que involucra centrarse en la frase nominal, que también a veces suele ser un poquito difícil, ¿no?
En cambio, la adverbial es aquella que funciona como complemento de circunstancia. O sea, como algo accesorio, no obligatorio, accesorio. Un ejemplito nada más de la subordinada adverbial. Oración, compuesta, subordinada. Vamos a poner aquí adverbial. Por ejemplo, si decimos, Luis lo preparó como se lo indicaron. Si observo esa oración, podré identificar que hay dos núcleos verbales, preparó e indicaron. Entonces, hasta ahí yo podría decir que es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos núcleos verbales. Y si tiene dos núcleos verbales, entonces tiene dos proposiciones. Entonces, una vez que yo identifico los núcleos verbales, debo poder delimitar las proposiciones. Entonces, para el verbo preparó, la proposición sería Luis lo preparó. Ahí tenemos una idea. Y para el otro núcleo verbal indicaron, sería cómo se lo indicaron. Entonces ahí tenemos las dos proposiciones, con sus dos núcleos verbales. ¿Listo? Ya. Ahora, una de ellas tiene que ser la proposición principal y otra de ellas tiene que ser la proposición, en este caso, subordinada, si estamos en oraciones compuestas subordinadas, ¿cierto? Entonces tendría que elegir entre Luis lo preparó y tendría que elegir entre cómo se lo indicaron. De las dos proposiciones, ¿cómo yo voy a elegir a la proposición principal? Miren, esta proposición tiene un encabezamiento que es esta partícula como, que vendría a funcionar como un relativo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una proposición tiene un encabezamiento que denota dependencia, ahí es que tenemos a la subordinada. La subordinada, a diferencia de la principal, siempre, siempre va a tener un encabezamiento que denota dependencia. Sea un verbo en infinitivo, sea un pronombre interrogativo, sea un pronombre relativo, sea una conjunción subordinante, sea una preposición. Entonces, la subordinada en general siempre va a tener un encabezamiento que denota dependencia. ¿Por qué? Porque es una que depende de otra proposición. Siempre la subordinada está en relación de dependencia. Entonces, el encabezamiento va a ser fundamental para poder identificar a la proposición subordinada. Y la otra proposición tendría que ser la principal. Y esa proposición principal no tiene ninguna dependencia de otra, por lo que tiene un encabezamiento libre. Entonces no tiene algo que la limite o que la haga depender. En este caso, la proposición principal sería Luis lo preparó, ¿cierto? Y si observamos, ¿qué es lo que hay en la principal? Mire, Luis, sujeto, preparó, verbo de la predicación principal, verbo, y preparó además es un verbo transitivo, ¿cierto? Luis lo preparó, entonces preparó algo, lo preparó. Entonces este lo sería el objeto, en este caso el objeto directo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta proposición principal, si ustedes se dan cuenta, no falta nada. ¿Qué es lo que hay? Hay sujeto, hay verbo y hay objeto. Entonces, en el español, la estructura sintáctica es, claro, sujeto, verbo, objeto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Solo que en un orden diferente. Pero es lo que hay. Entonces hay sujeto, hay verbo y hay objeto. Entonces, la proposición subordinada, ¿cuál va a ser? No va a ser sujeto, obviamente. Entonces, ¿qué va a ser? Algún objeto, porque ustedes saben que en una oración no solamente hay un objeto, o sea, puede haber dos objetos, tres objetos, cuatro objetos, vale, puedo tener un OD, un OI, puedo tener circunstanciales, ¿no? Entonces,
puedo tener varios objetos, ¿no? En general, objeto entiéndase como un complemento común general. Entonces, a esta proposición subordinada no le va a quedar más que ser un objeto. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se lo indicaron? Si observamos esta subordinada, que es un objeto cualquiera, el encabezamiento nos va a dar el valor, en este caso, de la proposición, que podría ser como, que podría ser tal como, que podría ser según. Entonces, observo que el encabezamiento denota modo. Luis lo preparó. ¿Cómo lo preparó? Así. ¿Cómo así? ¿Cómo se lo indicaron? Entonces, esta proposición subordinada está cumpliendo función de circunstancial. Este objeto es un circunstancial. Y el encabezamiento denota el valor del circunstancial. Entonces sería circunstancial de modo. ¿Se da cuenta? Pero no es un circunstancial cualquiera, sino es un circunstancial que tiene verbo. Entonces, no es un circunstancial cualquiera, es una proposición subordinada. Y debido a que cumple función de complemento circunstancial, se clasifica como adverbial. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando yo tenga, vamos a ponerlo aquí, una proposición subordinada que esté cumpliendo función de complemento de circunstancia, automáticamente la reconozco como adverbial. Básicamente por eso, básicamente por eso. El valor que tenga, bueno, dependerá. Tiempo, lugar, modo, condición, concesión, consecución, etc. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de una subordinada adjetiva, hablamos de una subordinada adjetiva cuando cumple función de MI. Y para que cumpla función de MI, ¿qué es lo que tenemos que buscar? En realidad, una FN. Desde ahí ya está un poquito más complicada que la adverbial, porque tengo que ubicar una FN. ¿Listo? Y hay una estructura que suele ser muy clásica, ¿no? Donde vamos a ver que la mayoría de oraciones se va a ajustar, que sería algo así, por ejemplo. La casa, vamos a poner aquí, vamos a poner dónde. La casa donde viví fue alquilada. ¿Listo? La casa donde viví fue alquilada. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si me piden identificar si es una oración simple o es una oración compuesta, lo primero es buscar verbos o núcleos verbales. Entonces tengo aquí un núcleo verbal viví, verbo, y tengo otro núcleo verbal fue, ¿cierto? En este caso es fue alquilada, porque sería fue alquilada por alguien. Ah, ya, perífrasis, pero es otro núcleo verbal. ¿Listo? Entonces, al tener dos núcleos verbales, definitivamente es una oración compuesta. Ahora, si me piden identificar qué clase de oración, entonces tendría que delimitar las proposiciones para ver qué, cómo están enlazadas. Si tienen una conjunción, si tienen signos de puntuación, qué es lo que tienen para enlazar las proposiciones. ¿Listo? Este núcleo verbal viví responde a la proposición ¿dónde viví? Y el núcleo verbal fue alquilada corresponde a la expresión la casa fue alquilada. ¿Listo? Entonces es un poco evidente cuál es la proposición principal, ¿cierto? En este caso, la proposición principal sería el núcleo verbal fue alquilada. ¿Por qué sería? La casa fue alquilada por alguien. Esa es la idea central. Pero a esa idea central se le ha añadido una proposición subordinada, que es dónde viví, ¿cierto? Ahora,
Si analizamos la oración de otra manera, hasta ahí hemos identificado proposición principal y proposición subordinada. Pero si tratamos de analizar la oración como siempre lo hemos hecho, sujeto, predicado, verbo, vamos a ver qué función o dónde está esa subordinada. La casa donde viví, todo eso, sujeto, fue alquilada, todo eso, predicado. ¿Listo? Entonces tengo sujeto y predicado. Ok. El predicado es fue alquilada y un complemento agente tácito, que sería por alguien. ¿Listo? Y solamente hay verbo, perífrasis verbal. Ok. Y en el sujeto lo que vamos a encontrar en estructura, clásicamente, es una FN. ¿Cierto? El sujeto está estructurado por una FN, clásicamente. Esa FN tiene un sustantivo, un núcleo, ¿cierto? Que sería el sustantivo casa. Darle un poquito más acá. ¿Listo? Tiene un sustantivo que sería casa. Tiene además un modificador directo, determinante, artículo, que sería la. Y este donde viví sería el MI. En este caso, proposición subordinada adjetiva, que vieron ya hace algunas semanas, ¿cierto? Entonces, cada vez que me pidan ubicar una subordinada adjetiva, yo voy a saber que está cumpliendo función de MI. Voy a saber que está dentro de una FN. Cualquier función que sea la FN, no importa, o de, o I, circunstancial, lo que sea la FN, no importa. Pero debo reconocer que la adjetiva está dentro de la subordinada cumpliendo función específicamente de MI. Y tiene una estructura fundamental, que sería, vamos a ver, para eso para poder escribir, la estructura de la subordinada adjetiva es el encabezamiento de pronombre relativo más verbo. Esa es su estructura fundamental. Puede tener más complementos, sí, sí, puede tener. Pero esto es lo que no le puede faltar, el pronombre relativo y el verbo. Ahí construye la subordinada. ¿Qué habla? ¿Qué modifica? A sustantivo, casa. ¿Qué cumple función de MI? Al interior de una FN. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo debo tener en cuenta si me piden una subordinada adjetiva. ¿Se da cuenta? Es diferente ver la estructura de una adverbial, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene? ¿Cuál es la función que tiene? ¿No? A una adjetiva que está básicamente dentro de una frase nominal, ¿cierto? Cumpliendo función específica de MI. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de una sustantiva, vamos a ver las diversas funciones que va a cumplir una sustantiva. Ya para eso vamos a ver nuestro PPT, que es todo de subordinada sustantiva. ¿Listo? Pero era necesario hacer la precisión, por lo menos un ejemplito en cada caso, sea del adverbial o sea de la adjetiva, para poder diferenciarlas de las sustantivas. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces nuestro PPT que nos habla todo acerca de la subordinada sustantiva y veremos cada una de estas funciones que cumple la subordinada sustantiva. ¿Ya? Espero que no se hayan dormido, jóvenes, estén ahí, yo sé, con fe, estén ahí, todos están ahí. Ya, a ver. Vamos a ver entonces la subordinada sustantiva en todas sus funciones. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice acá? La oración compuesta por subordinación, ¿no? Es aquella que está formada por dos o más proposiciones, ¿cierto? Y básicamente tener en cuenta que se refiere a con un valor sintáctico distinto. Esto es fundamental, un valor sintáctico distinto, ¿ok? Ejemplos, dice, Humberto quiere algo, ¿qué quiere? Que sus hijos estudien en Brasil.
¿Ya? Si tenemos acá quiere, que es un verbo transitivo, entonces todo eso que quiere es objeto directo. Es una de las funciones de la subordinada. ¿Ok? El cuadro de flores que te obsequió era de óleo. Este que te obsequió, ¿cierto? Modifica a flores y entonces tenemos aquí una adjetiva que sería MI. Y luego dice la profesora habló tanto que se quedó afónica. Y aquí tenemos una de circunstancial. Entonces encontramos una sustantiva, que vemos ahora toda, una adjetiva que cumple función de MI y una adverbial que cumple función de complemento de circunstancia. ¿Ok? En este caso, habló tanto, consecuencia, se quedó afónica, entonces es un adverbial de tipo consecutiva. ¿Listo? Veamos entonces las sustantivas, ¿ya? Las sustantivas, dice acá, funcionan tal como funcionaría una FN, ¿cierto? La sustantiva es aquella que funciona como una FN, es decir, tal como funcionaría un sustantivo común y corriente. La adjetiva es aquella que funciona como un adjetivo, es decir, que modifica a sustantivo. Y debe estar dentro de una FN. Por ejemplo, aquí que dice, me obsequió varias alhajas que son de plata. Entonces, si observamos estas varias alhajas que son de plata, todo eso es una FN. Núcleo, alhajas. Varias, MD, en este caso, determinante. Cuantificador indefinido. ¿Y qué son de plata? MI, subordinada adjetiva. ¿Listo? Entonces, cuando les pidan identificar a la adjetiva, usted ya sabe que va a estar dentro de la FN cumpliendo función de MI, básicamente. Y la adverbial, que recordemos cumple función de complemento de circunstancia. Por ejemplo, acá. José, instálalo, y todo esto puede ser reemplazado por un adverbio. Instálalo así, adverbio de modo. Instálalo así, así como te enseñó el supervisor. Entonces, si me doy cuenta que esto equivale a un adverbio de modo, que el adverbio de modo funciona como circunstancial de modo, entonces esta subordinada es una subordinada en función de circunstancial de modo. Pero al tener verbo enseñó y al tener un encabezamiento subordinante, entonces es una proposición subordinada de tipo adverbial modal. ¿Ok? Esto más o menos ahí para poder plasmar significativamente la diferencia entre una sustantiva, una adjetiva y una adverbial. Ahí también podemos observar, por ejemplo, en el caso de la sustantiva, predominantemente el infinitivo va a ser un encabezamiento recurrente, además de otros que vamos a ver. Pero el infinitivo encabeza muchas veces la subordinada sustantiva, como dice ahí, leer. La adjetiva tiene otro encabezamiento, que es el pronombre relativo. Solamente tiene ese encabezamiento. Y la adverbial, diferente a las anteriores, tiene un encabezamiento que puede ser de conjunción y que puede ser de relativo. Entonces, los encabezamientos también nos van a ayudar a identificar un poquito la suerte de subordinadas, ¿ok? Además de todo lo demás que nos va a dar idea de qué clase de subordinada es. ¿Listo? A ver, ¿qué más tenemos acá? Dios mío, ejercicio de aplicación. A ver, entonces, a ver, dice de recientes asociadas constituyen oraciones compuestas por subordinación. Si me piden subordinadas, ¿qué cosa quiere decir? Que las otras no son subordinadas. Entonces, ¿qué pueden ser? Oraciones coordinadas.
¿Qué más pueden ser? Oraciones simples. ¿Ok? Y a ver, unos minutitos, a ver, mírenlo, dónde tenemos oraciones subordinadas y lo resolvemos juntos, ¿ya? Entonces, déjenme, voy a quitar mi cámara para no estarlos mirando todo el rato. ¿Ya? Y entonces, a ver, un minutito, denle una miradita para ver cuáles creen ustedes que podrían ser oraciones subordinadas, ¿ya? A ver, vamos a ver entonces qué clases de oraciones encontramos acá. Miren, siempre hay que tener un sistema, un método, algo que a ustedes les permite, los facilite identificar las oraciones compuestas subordinadas, etcétera, lo que le vayan a pedir, ¿ok? Por ejemplo, vamos a tratar de subrayar e identificar los núcleos verbales, ¿listo? Y en base a eso identificar las proposiciones, ¿ok? A ver, veamos acá, miren, vamos a subrayar los núcleos verbales. Alternativa A dice, las chicas tienen que hacer una maqueta. Mire, tienen que hacer. Si usted duda, tenga en cuenta que el verbo tener al lado de un verboide construye una suerte de perífrasis verbal. Y entonces, ¿qué sucede? Esta es una oración. Uy, ya sé por qué no podía escribir. Esta sería una oración simple. Entonces, la alternativa A descartada porque sería una oración simple. ¿Debido a qué? A que solamente tiene un núcleo verbal en forma de perífrasis. ¿Listo? A ver, veamos. Alternativa B. Cuando termines tus tareas, nos llamas. Núcleos verbales. Termines, llamas. Ahí no podríamos imaginar que es una perífrasis porque están muy lejos los verbos, ¿no? Entonces no hay forma. Además que el verbo terminar nunca va a funcionar como auxiliar. Entonces, sin duda, tenemos dos ideas, dos proposiciones.
¿Se dan cuenta? Proposición del verbo terminar es cuando termines tus tareas. Y proposición de llamas sería nos llamas. ¿Listo? ¿Qué podemos decir? Que el encabezamiento de esta proposición es lo que denota dependencia. Por lo tanto, este de aquí es la proposición subordinada. Y esta palabrita, cuando, nos habla de tiempo. Por lo que cuando termines tus tareas es circunstancial de tiempo. Si tengo una subordinada en función de circunstancial, automáticamente ahí hablo de una subordinada adverbial. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Ahí tendríamos una oración compuesta subordinada hasta ahora. Seguimos. Ellos van a ser los campeones de la liga. Subrayamos núcleo verbal. Verbo, verbo, verbo. Van, verbo, verbo. Ser. Van a ser. El verbo ir al lado de un verboide funciona como auxiliar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Perífrasis verbal. Si tenemos una perífrasis verbal en van a ser, entonces es evidente que este de aquí también es una oración simple. La descartamos entonces como oración compuesta. ¿Ok? Luego dice, me agrada que siempre seas precavida. ¿Ok? Me agrada. El verbo agradar tiene una particularidad que es similar a decir me gusta. Si ustedes han visto el verbo gustar, entonces sucede que el verbo gustar introduce un sujeto, que es aquello que gusta. Digo, me gusta el chocolate. Sujeto, chocolate. Me agrada, similar a gustar, ¿qué va a introducir? Sujeto. Entonces, eso que me agrada va a ser el sujeto. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, solamente con el verbo podríamos saber que me agrada sería el predicado y aquello que me agrada, que seas precavida, es el sujeto. ¿Se dan cuenta? O sea, hasta ahí sin analizar oración simple, compuesta, nada. Lo que puedo saber hasta aquí es que me agrada es el predicado y que siempre seas precavida es el sujeto. Hasta ahí, con el verbo, sé eso. Ahora, agradar, verbo, y luego dice seas, del verbo ser, verbo. Entonces, y ahí estamos frente a una oración compuesta, porque hay dos núcleos verbales, ¿se dan cuenta? Ahora, que siempre seas precavida tiene un encabezamiento subordinante, que, la partícula que, relativa. Además, tiene verbo. Entonces, si yo tengo una partícula relativa y tengo un verbo, estoy frente a una proposición. Y en base a que cumple función de sujeto, entonces estoy frente a una sustantiva. ¿Por qué? Porque cumple función de sujeto. Básicamente por eso. Entonces sería una oración compuesta, subordinada, sustantiva, específicamente en función de sujeto. ¿Listo? A ver, una más. Dice acá. Mi madre es enfermera. Mi padre, policía. Si identifico los núcleos verbales, es, y esta comita es el valor de un verbo, es. Tengo dos proposiciones, sin duda es una oración compuesta también. Pero sucede que las dos proposiciones están siendo enlazadas por signos de puntuación. En este caso, un punto y coma, que enlaza una de otra. Y específicamente, esa es una oración compuesta de tipo coordinada, específicamente yuxtapuesta. ¿Listo? También la descartamos porque no es parte de nuestra respuesta. Hasta ahora solamente tenemos la B y la D. ¿Ok? Una más, dice, usted suele ser una persona muy agradable. Tenemos dos verbos, suele de soler y ser.
El verbo soler al lado de un verboide, ¿qué estructura? Perífrasis. Entonces, suele ser es una perífrasis verbal. No hay otro verbo por ningún lado. Entonces, no me queda más que tener una oración simple. ¿Listo? Oración simple. Por último dice, Frank, iremos por donde nos indicó el guía. Imagino que esto es Frank vocativo, así que acá le faltará una comita. Frank vocativo. Iremos, nosotros, sujeto tácito, iremos por donde nos indicó el guía. ¿Listo? Nosotros iremos. ¿Qué cosa quiere decir? Que todo esto es una proposición. Nosotros iremos. Y la otra proposición es por donde nos indicó el guía. Donde nos habla de lugar. Nosotros iremos ahí, allí, acá, lugar. ¿Qué tengo entonces? Un circunstancial del lugar. Tiene verbo, tiene encabezamiento que denota dependencia. Entonces estoy frente a una adverbial locativa. O de lugar, como le quiera decir. Pero le dicen así, adverbial locativa. ¿Ok? Listo, entonces de este ejercicio de aplicación tenemos una, dos, tres subordinadas. Una circunstancial de tiempo adverbial, una sustantiva y otra circunstancial de tiempo, circunstancial de lugar que sería una adverbial locativa. ¿Ok? Sí, yo sé que está un poquito pesado porque en realidad hubiese sido ideal que solamente sean simples, con compuestas o coordinadas con subordinadas, pero aquí nos han puesto incluso todas las clases de subordinación que todavía se supone que no hemos visto o que todavía no han visto. Pero bueno, ya está. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos a ver. La subordinada sustantiva. ¿Qué sucede con la subordinada sustantiva? Nos habla de clases según la función. Entonces vamos a encontrar la subordinada sustantiva que cumple función de sujeto, puede cumplir función de atributo, puede cumplir función de objeto directo o puede cumplir función de algún tipo de complemento. ¿Ok? Ahora, a veces es importante saber qué es lo que hay y qué es lo que me pide, ¿no? Por ejemplo, si me están pidiendo una subordinada en función de sujeto, una proposición subordinada en función de sujeto, se supone que en la proposición principal, ¿qué es lo que voy a tener? El verbo y un objeto cualquiera. ¿Se dan cuenta? Si me piden una subordinada en función de atributo, entonces, ¿qué se supone? Que en la proposición principal, ¿qué es lo que voy a tener? Un verbo copulativo y el sujeto. ¿Se dan cuenta? En la proposición principal que voy a tener, sujeto y verbo copulativo. ¿Por qué? Porque la subordinada estaría cumpliendo la función de complemento atributo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante reconocer lo que hay en la proposición principal. Y si me piden una subordinada en función de objeto directo, entonces se supone que en la proposición principal, ¿qué cosa voy a tener? Voy a tener el sujeto y voy a tener un verbo transitivo. ¿Se dan cuenta? En la proposición principal tengo el sujeto, ya no busco sujeto. En la proposición principal tengo un verbo transitivo y es lo que voy a encontrar en la proposición principal. ¿Por qué? Porque me están pidiendo una proposición subordinada en función de objeto directo. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre, además de tratar de buscar lo que me piden, debería identificar qué es lo que yo ya tengo. Y cuando identifico lo que yo ya tengo, entonces es mucho más sencillo identificar el valor de la proposición subordinada. ¿Sí? Eso va a ser fundamental. ¿Listo? Ahora, en función de complemento. La de complemento, ahora veremos, tienen una estructura particular porque tienen un encabezamiento prepositivo y luego viene la proposición subordinada. Entonces, el encabezamiento prepositivo es fundamental
y luego viene la proposición subordinada. Y todo eso complementa ¿a qué? Puede ser a un nombre, puede ser a un adjetivo o puede ser a un verbo. Estas palabritas, el nombre, el adjetivo o el verbo, se van a encontrar de forma previa a la proposición subordinada. ¿Ok? Y la preposición enlaza ambos. Enlaza la proposición y enlaza sea al verbo, al adjetivo o al nombre. ¿Listo? Entonces es una estructura un poquito peculiar, particular, diferente a las de sujeto, atributo y objeto directo. ¿Listo? A ver, vamos a ver qué más viene por acá. Características de la oración compuesta por subordinación sustantiva. Dice, se introduce por un complementizador morfológico, infinitivo, ya, el encabezamiento, ¿no? El encabezamiento es variable, ¿no? De la subordinada sustantiva. Como les decía, clásicamente el infinitivo va a ser dominante, ¿no? En muchas oraciones compuestas por subordinación, el infinitivo siempre va a estar presente, en la gran mayoría. ¿Listo? Conjunciones completivas, el que, el sí, ¿cierto? Y además de pronombres interrogativos también. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro tipos de encabezamientos. Dice que puede reemplazarse por un pronombre, que puede ser eso, que puede ser lo, incluso puede ser aquello, etcétera, ¿no? Entonces, el encabezamiento va a poder estar, perdón, el equivalente podría ser un pronombre, ¿m? Que reemplace a toda la subordinada. Y las funciones que va a desempeñar va a ser tal como la FN, sujeto, atributo, OD, OI, complemento. ¿Ya? Pues tenemos ahí una, dos, tres, cuatro, cinco, y si dividimos esto en tres, seis, siete, incluso funciones. ¿Qué más? En el caso de sujeto, podemos identificar el con que, ¿cierto? Este que encabeza. Podríamos identificar también una partícula interrogativa e incluso podemos hablar de un infinitivo. ¿Listo? Entonces, con complementizador podemos identificar infinitivo, podríamos identificar partícula que, podríamos identificar partícula interrogativa. Vamos a verlo en los ejercicios porque aquí es muy abstracto identificarlo. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de complementizador, encontramos ¿qué cosa? El verboide en infinitivo. Visitar. Ahí está el encabezamiento. El infinitivo, cenar. Ahí está el encabezamiento. Visitar el parque temático. Es decir, puedo decir, eso fue emocionante. Será inolvidable cenar con todos mis parientes. Aquello será inolvidable. Recordemos que el sujeto puede estar en una posición inicial, como acá, pero también puede estar en una posición final, como aquí. ¿Sí? Entonces recordemos eso, el sujeto puede estar al inicio, ¿cierto? O puede estar al final del enunciado, o incluso en medio quizá del enunciado, pero no siempre lo vamos a encontrar en la posición que nos gusta, que es la parte inicial. ¿Ok? También podemos encontrar el que, como por ejemplo aquí que dice que hayas podido ingresar, nos alegra, o el que vayan a la ópera hoy es probable. ¿Listo? La posición adecuada en nuestra mente sería aquí, al inicio. Que vayan a la ópera hoy es probable. O tal como está acá, que hayas podido ingresar nos alegra. ¿Listo? Y con partícula interrogativa sería algo como esto. ¿Cómo apareció la cartera? Eso
es un enigma. ¿Qué pasará mañana? Aquella o aquello será nuestra inquietud. ¿Ok? Entonces tenemos los encabezamientos diversos que nos van a poder ayudar a identificar un poquito la sustantiva y en el caso de sujeto observamos el encabezamiento de tres eh, circunstancias, ¿no? Infinitivo, visitar, cenar, el que hayas podido ingresar, que vayan a la ópera y partícula interrogativa, como por ejemplo, ¿cómo apareció la cartera? U otra partícula interrogativa, ¿qué pasará mañana? ¿Listo? Es en el caso de sujeto. ¿Ok? Veamos entonces algunos ejercicios, imagino que deberían estar por aquí, para poder identificar el sujeto en base a estas características que podemos evidenciar. ¿Ya? Aquí, listo. A ver, entonces unos minutitos más o menos revísenla, traten de identificar cuál podría ser el sujeto y lo marcamos todos, ¿ya? Entonces, a ver, un minutito, revísenlo, más o menos identifiquen los sujetos y lo marcamos juntos, ¿ya? ¿Listo? Más o menos lo vimos. A ver, vamos a marcarlo, ¿ya? Vamos a marcarlo. A ver, tendríamos aquí. Me piden subordinada en función de sujeto. ¿Ok? Función de sujeto.
Podríamos ser acá, vamos a ver. José Carlos ha de llegar a ser presidente. José Carlos ha de llegar a ser presidente. Él ha de llegar a ser presidente. ¿Y quién es el que ha de llegar a ser presidente? José Carlos. Él ha de llegar, es decir, llegará, porque es perífrasis, expresa una sola idea. Perdón, en este caso, llegar, ha de llegar a ser. Entonces, no sería a llegar, sino sería será presidente. Entonces, la perífrasis va hasta aquí. ¿Listo? Él será presidente. Entonces, en realidad, si observamos, el sujeto sería José Carlos. Así es que no sería parte de nuestra respuesta. ¿Listo? Descartamos entonces esa opción. Madrina, cantar en el coro me emociona. Madrina es vocativo en base a esta comita de vocativo que tiene. Entonces, si digo, cantar en el coro me emociona, tenemos verbo emocionar y tenemos verbo cantar. La predicación principal es me emociona, porque está conjugado. Entonces, emocionar como gustar, ¿cierto? Como agradar. ¿Qué tenemos? Aquello que me emociona es el sujeto. Aquello que me gusta es el sujeto. ¿Y qué es lo que me emociona? ¿Qué es lo que me gusta? Cantar en el coro. Aquí tenemos un sujeto. ¿Y qué sucede con este sujeto? Si observamos, es una subordinada. ¿Por qué? Porque tiene un encabezamiento infinitivo, que denota la dependencia o subordinación. Aquí sí podríamos hablar de una de nuestras respuestas, que sería la alternativa B. Sujeto, cantar en el coro. Es decir, eso me emociona. ¿Ok? En la alternativa C dice, está convencido de que serán muy populares. Siempre con el verbo. Está. Entonces, ¿qué sería? Sujeto. Él está. Ella está. Bueno, como dice convencido, entonces nos quedamos con él. ¿Qué sucede? Es un sujeto tácito, porque yo no veo ese él de quien me están hablando, ¿cierto? Entonces tengo ahí un sujeto tácito. Él está convencido de algo. ¿De qué? De que serán muy populares. Si ustedes se dan cuenta, el encabezamiento prepositivo nos habla de una defunción de complemento. ¿Complemento de qué? De convencido, es decir, complemento de adjetivo. Descartado tampoco es sujeto, ¿ok? Porque como nos piden acá solamente sujeto, entonces nos concentramos en sujeto, ¿ok? Es conveniente emprender un negocio virtual. Núcleos verbales. Es núcleo verbal, emprender. Tenemos dos proposiciones y tal como más o menos lo imaginamos, uno de ellos tiene un encabezamiento infinitivo. ¿Cuáles son las proposiciones? Por un lado, es conveniente y por otro lado, emprender un negocio virtual. Ahí tenemos las dos proposiciones. ¿Listo? Cada uno con su núcleo verbal. Es, que es un verbo copulativo, conveniente, que es el atributo, ¿cierto? Y acá tenemos emprender un negocio virtual que tiene un encabezamiento infinitivo. ¿Ya? Siempre recuerden, el encabezamiento infinitivo nos va a dar una sustantiva.
Habría que ver si es sujeto, ¿no? Es conveniente. Si observamos esta proposición principal, es conveniente, ¿qué tenemos? El verbo copulativo y el complemento atributo. Sujeto podría ser algo así como, eso es conveniente. ¿Y qué es eso que es conveniente? Emprender un negocio virtual. Entonces, esta proposición subordinada está cumpliendo la función de sujeto, que sabemos que podría estar al inicio sin mayor complicación, pero que en este caso lo han colocado al final. Entonces, aquí tendríamos otra respuesta de sujeto, la D. Siguiente, que llegaras tarde a la sesión nos sorprendió. Núcleos verbales. Llegar, sorprender. Oración compuesta. Proposiciones. Que llegaras tarde a la sesión. Una proposición. Nos sorprendió. Otra proposición. ¿Podemos reemplazarlo por un pronombre neutro? Sí. Eso nos sorprendió. Aquello nos sorprendió. Aquello que nos sorprende es el sujeto. Por lo tanto, aquí tendríamos otra en función de sujeto. ¿Listo? La última. Dice, pregúntale si este paquete turístico es suyo. Pregunta. Tú pregunta. Sujeto tácito. Tú pregunta algo. Pregúntale a él. Sujeto tácito. Desde aquí, tal como nos piden sujetos, si el sujeto es tácito, entonces no hay sujeto. Pero, ¿qué subordinada sería? A ver, núcleo verbal, pregúntale. Otro núcleo verbal es proposición, si ese paquete es suyo. Entonces ahí tenemos las dos proposiciones. Esta es la proposición principal y esta es la proposición subordinada. Esta proposición principal hemos visto que tiene un sujeto tácito y además es un verbo transitivo, por lo que esta subordinada está cumpliendo función de objeto directo. Pregunta algo. ¿Qué cosa? Si este paquete turístico es suyo. Entonces, como es una subordinada que cumple función de OD, se clasifica como una sustantiva, pero es función de objeto directo. Por lo tanto, no es nuestra respuesta. ¿Dónde encontramos sujetos? Solamente en B, solamente en D y solamente en E. 3 oraciones donde la subordinada es función de sujeto. ¿Ok? Está un poquito complicadito también. ¿Ya? A ver, avancemos. ¿Qué más observamos acá? Lo había separado para analizarlo con más espacio, pero bueno, ya no lo analizamos ahí, entonces ya, eso ya pasa. ¿Cuál es otra función de la subordinada sustantiva? Otra función, lo voy a prender mi cámara para que no se duerman, joven, no duerman ya, ahorita acabamos, ya falta poco, ya falta poco. A ver, volvamos. La preposición subordinada sustantiva. Además de la función de sujeto, otra de las funciones de las subordinadas sustantivas recurrente es la de objeto directo. Y en realidad tiene diverso encabezamiento, incluso más que la subordinada en función de sujeto. Incluso más que la subordinada en función de sujeto. ¿Cómo sería? Vamos a ver si tenemos una hojita por acá, que creo que no hay hoja ya. Que ya no hay hojita por aquí. A ver. No, acá tengo una hoja. Ya, miren. La subordinada sustantiva en función de sujeto tiene mayor cantidad de encabezamientos. A la subordinada sustantiva en general, ¿qué encabezamientos vamos a encontrar? Por ejemplo, el infinitivo recurrente. ¿Qué más vamos a encontrar? Relativo, ¿no? Relativo. Que en este caso de la función de objeto directo es conjunción, vamos a poner específicamente, conjunción de tipo
completiva. ¿Qué más vamos a encontrar? Partícula interrogativa. ¿Ok? ¿Qué más vamos a encontrar? Introducción directa, que sería con forma de cita textual, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una sustantiva en función de objeto directo, vamos a encontrar estas diversas posibilidades: infinitivo, conjunción completiva, partícula interrogativa y probabilidad de cita textual. ¿Listo? ¿Cómo sería en cada caso? Por ejemplo, el infinitivo, que usted sabe que es lo más recurrente. Cuando dice, por ejemplo, Juan desea viajar, comprar, salir, llegar, viajar a Ica, Cuba, Puerto Rico, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Viajar, núcleo verbal. Desea, núcleo verbal. Van a estructurar proposiciones distintas, cierto. Pero desea es un verbo transitivo y está dentro de la predicación principal porque es el sujeto y es el verbo de la predicación principal. ¿Qué es lo que le corresponde ser a la proposición subordinada? Objeto directo. ¿Por qué? Porque este es un verbo transitivo. Recuerde siempre eso. Cada vez que usted encuentra un verbo transitivo en la proposición principal, entonces la subordinada no le queda más que ser objeto directo. Y tiene un verbo en infinitivo, viajar. ¿Ya está? Conjunción completiva. Si decimos, por ejemplo, Julio dijo que no volverá. Dijo, verbo. Volverá, verbo. Hasta ahí, oración compuesta. Dijo es un verbo transitivo. ¿Qué implica? Que voy a encontrar o de, posiblemente, oí, sin duda, o de, pero con posibilidad de oí. Entonces, Julio dijo algo. Todo eso que dijo Julio es objeto directo, no importa lo que dijo. Todo lo que dijo es objeto directo. Entonces, si tenemos acá Julio, ¿qué hay? Julio, sujeto. Dijo, verbo. Y todo lo que dijo, objeto directo. ¿Ya está? Ahora, este objeto directo tiene un encabezamiento que se le denomina conjunción completiva. ¿Por qué? Porque ese que, al igual que el sí, encabeza e introduce una proposición subordinada, sustantiva, en función específica del objeto directo. Entonces, siempre que tenga un verbo transitivo e introduzca una subordinada, lo más probable es que tenga una conjunción de tipo completiva. Esta de acá. ¿Listo? Partícula interrogativa. ¿Cómo sería con partícula interrogativa? A ver, con partícula interrogativa sería así. Dime dónde vive Pedro. ¿Está? Dime, verbo transitivo. Todo eso que yo quiero que me diga, que viene a ser la pregunta, ¿qué es lo que tiene de encabezamiento? Si es pregunta, pronombre interrogativo. ¿Dónde vive Pedro? Ahí está. Proposición subordinada, sustantiva, en función de objeto directo. ¿Por qué de objeto directo? Porque en la proposición principal hay un verbo transitivo. ¿Se da cuenta? Es fundamental. En la proposición principal, ¿qué es lo que va a tener? Si es que le piden o de, tiene que haber un verbo transitivo. Si no, no hay o de. No puede ser que yo busque un OD por ahí subordinado cuando no me concentro que en la proposición principal haya un verbo transitivo. Tiene que haber. Si no hay verbo transitivo, no hay OD. Así de fácil, ¿ok? Así de sencillo, así de directo. Si me piden OD, ¿qué es lo primero que tengo que buscar? El verbo transitivo de la proposición principal. Si no, no hay OD, ¿ok? Y por acá vimos que también había otra posibilidad que era
con cita textual, ¿cierto? Para eso tendríamos que tener una oración con cita textual. O sea, si decimos, por ejemplo, Luis dijo, dos puntos, comillas. No volveré. ¿Ya está? ¿Qué es lo que hay? Verbo transitivo. Siempre en la proposición principal, ¿qué es lo que va a encontrar? Verbo transitivo, lo que me va a llevar a un objeto directo. Ahora, cuando tenemos una cita textual, lo tradicional, ¿no? Lo común es que la cita textual tenga un verbo, como aquí, volveré. Entonces, si la cita textual tiene verbo, automáticamente hablaríamos de una subordinada, ¿ok? Que sería sin duda, pues, una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Entonces, si usted se da cuenta, la subordinada específicamente en función de objeto directo tiene mayor encabezamiento, mayor posibilidad de tener una subordinada. ¿Listo? Con infinitivo, con conjunción completiva, con pronombre interrogativo y con introducción de cita textual. ¿Ok? Vamos a ver lo que tenemos acá en su práctica. A ver, quería ser un poquito más claro. ¿Dónde está? Ya, la de OD. La de OD dice que puede ser de forma directa con complementizador. El complementizador es el que, es el sí, ¿cierto? O es una partícula interrogativa. Y de forma directa podríamos encontrar ahí justamente la introducción de cita textual. Ahora, también podemos identificar el infinitivo, ¿no? Entonces, esos van a ser nuestros encabezamientos, ¿no? La cita textual, el infinitivo, la partícula que, la partícula sí y la partícula interrogativa. Entonces tenemos 5 diferentes tipos de encabezamiento cuando está cumpliendo función de objeto directo. ¿Listo? Más o menos, casi, llegando. Vamos a ver sus ejercicios de objeto directo entonces, ¿ya? Ya. Y luego viene el atributo. Ya está. A ver, entonces, un minutito, trate de identificar las subordinadas en función de objeto directo y lo resolvemos juntos, ¿ya? A ver, voy a sacar mi cámara un momentito y ya está. A ver, una miradita de él para poder revisarlo juntos.
¿Listo? A ver, vamos a revisarlo rápidamente. Dice objeto directo. Recuerden, jóvenes, siempre ubicar el verbo transitivo. Entonces me piden objeto directo, buscaré siempre el verbo transitivo de la predicación principal. A ver, dice, Ángelo, dime si Romina registró su asistencia. Ya está. Dime, acá que tengo, vamos a ponerlo acá, verbo transitivo. Entonces aquí tengo altas posibilidades porque tengo un verbo transitivo. Por no decir que sí o sí tiene que haber un objeto directo, ¿cierto? Porque el verbo transitivo me da objeto directo. ¿Listo? Ahora, el jefe será prudente. Jefe, será prudente verificar las instalaciones. Será. Pero será no es un verbo transitivo, es un verbo copulativo. Y el verbo copulativo me va a exigir complemento atributo. Entonces ahí podríamos decir casi que no hay, porque lo que hay es un verbo copulativo. En C dice, ella prefiere pasar tiempo libre en la naturaleza. Prefiere, ella prefiere algo. Acá tenemos un verbo, ¿cierto? Ella prefiere algo. Ah, es un verbo transitivo, lo que me va a dar de. ¿Listo? Luego dice, el juez declaró algo, que el proceso había concluido. Ah, ya, declaró es verbo transitivo y me lleva a un de. Nos pidió que no olvidáramos llevar las actas. Él o ella pidió a nosotros, nos pidió que no olvidáramos llevar las actas. Pedir, verbo transitivo. ¿Está? ¿Listo? Ella pidió algo a nosotros. ¿Qué nos pidió? Que no olvidáramos llevar las actas. Desde ahí podríamos descartar algunas. Por ejemplo, este de aquí, verbo copulativo, descartado, sin duda. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera lo analizo. ¿Por qué? Porque verificar las instalaciones en realidad es sujeto. Eso será prudente. ¿Qué es eso que será prudente? Verificar las instalaciones. Es sujeto. ¿Ok? En los otros casos sí tenemos verbo transitivo. Dice, dime, verbo transitivo, si Romina registró su asistencia. Si se dan cuenta, eso de acá es una pregunta y tiene de encabezamiento una conjunción completiva. Si se dan cuenta, es una oración compuesta, subordinada, sustantiva, en función de objeto directo, porque además es una oración interrogativa indirecta de tipo total. Todas las oraciones interrogativas indirectas, tanto total como la parcial, ¿qué van a ser? Oraciones compuesta, subordinada, sustantiva en función de objeto directo. ¿Por qué? Porque la pregunta de la oración interrogativa indirecta siempre va a ser o de. ¿Se dan cuenta? Y este verbo, dime, este verbo de información, siempre va a estar presente en la oración de tipo interrogativa indirecta. ¿Listo? Definitivamente. Ahí tenemos una. Luego dice, en C, ella prefiere algo, lo prefiere. ¿Qué prefiere? Pasar tiempo libre en la naturaleza. Entonces, ese pasar tiempo libre en la naturaleza es nuestro objeto directo. Ella prefiere, ¿qué prefiere? Estar en la naturaleza. Pasar tiempo libre en la naturaleza. Es decir, no sé, vivir en la naturaleza. Entonces, ahí tenemos nuestro objeto directo. ¿Listo? El juez declaró algo. ¿Qué declaró? Que el proceso había concluido. Ahí está nuestro objeto directo. Encabezamiento ¿qué? Conjunción completiva. Él o ella nos pidió algo. ¿Qué nos pidió? Que no olvidáramos llevar las actas. Ahí está nuestro objeto directo. ¿Listo? Conjunción completiva también. ¿Este qué?
Sujeto tácito. Si lo estamos buscando, sujeto tácito. Él nos pidió que no olvidáramos llevar las actas. A nosotros, este nos es objeto indirecto. ¿Qué sería algo así? Él pidió, verbo, algo. ¿Qué pidió? Que no olvidáramos llevar las actas. Entonces tenemos el verbo transitivo, objeto directo, y aquí el objeto indirecto. Si nos guiáramos por la estructura. ¿Ok? Bien, jóvenes, estas son las más complejas, la de sujeto y la de objeto directo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? La de atributo. La de atributo hay que tener en cuenta que se refiere básicamente a una oración de tipo reversible, ¿no? Y que para tener una defunción atributo debemos tener verbo copulativo. Fue, verbo copulativo. Es, verbo copulativo. Es, verbo copulativo. ¿Listo? Entonces, verbo copulativo, verbo copulativo, verbo copulativo. Lo que me lleva a introducir complemento atributo. Respetar las normas de seguridad, encabezamiento infinitivo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está involucrado en el proceso? Complemento atributo con encabezamiento relativo. ¿Dónde quieren construir la casa? Complemento atributo con encabezamiento interrogativo. ¿Listo? Cuando hablamos de la de atributo, diferente a la de objeto directo, en este caso lo importante es el verbo copulativo, lo que nos va a llevar a introducir el llamado complemento atributo. ¿Listo? En objeto directo, busco verbo transitivo. Me piden atributo, debo buscar verbo copulativo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a ver. Nos quedarían las de complemento. Y con eso terminamos. ¿Ya? Vamos a ver la de complemento. Uy, es mío, pero antes tenemos oraciones. Ya. Listo. A ver, 2 minutitos. Revisen cuáles serían las de atributo para luego desarrollarlas y terminamos con las de complemento. Y ya está. Ahí acabamos. Ajá, listo. Ya está. 1 minutito a ver, miren cuál podrían ser las de complemento atributo y lo resolvemos juntos. ¿Ya? ¿Cuáles podrían ser las de complemento atributo? Ya sabe usted, busque verbo copulativo. Más o menos, a ver, vamos a revisarlo juntos, ¿ya? Dice ahí. Identifique las oraciones compuestas que presentan proposición subordinada sustantiva en función de complemento de atributo. Si hablamos de las de complemento de atributo, vamos a encontrar, vamos a ver, será conveniente
proteger a todas las mascotas. Si observamos, este proteger a todas las mascotas, en realidad es el sujeto. Eso será conveniente. ¿Qué cosa? Proteger a todas las mascotas. Entonces, aquí tenemos una de sujeto. ¿Existe verbo copulativo? Cierto, pero aquí está el atributo, conveniente. Aquí está el complemento atributo. ¿Se dan cuenta? La ilusión de sus padres era regresar a su pueblo. Aquí sí, miren, era verbo copulativo. Regresar a su pueblo. Ahí está el complemento atributo. Entonces, recuerden que siempre va a estar así. Verbo copulativo más complemento atributo. Así, en ese orden, literal. Uno al lado del otro. Fundamental. Así como acá. Verbo copulativo, regresar a su pueblo, complemento, atributo. ¿Ok? Aquí tenemos una alternativa. La B. Luego dice, Elizabeth tiene la intención de algo, de firmar el contrato. Entonces, tiene algo, la intención, objeto directo, la tiene, de firmar el contrato. Esta es la subordinada, de firmar el contrato. Pero la subordinada que encabeza, está encabezada por una preposición, es una que se le llama complemento. ¿Se dan cuenta? Y además no hay verbo copulativo. Y bueno, si quisiéramos clasificar a esta de complemento, sería complemento de la intención, que sería complemento de nombre. ¿Sí? Descartado por completo porque no hay verbo copulativo por ningún lado. En D, su ambición ha sido. ¿Cuál ha sido su ambición? Ganar la lotería. Núcleo verbal ha sido, ahí está el verbo copulativo, correcto. Atributo, ganar la lotería. Aquí es evidente, ahí tenemos otra alternativa en D, encabezamiento infinitivo, y vemos la secuencia, ¿se dan cuenta? Verbo, copulativo, complemento, atributo. ¿Se dan cuenta? El orden es fundamental aquí. Luego dice, cuando llegamos allí era casi el amanecer. Esta es la subordinada, cuando llegamos ahí. No puede ser una de atributo, ¿por qué? Porque expresa valor de tiempo. Entonces es una circunstancial de tiempo que sería una adverbial. Descartado eso. Circunstancial de tiempo. Uno más, me informaron algo. ¿Qué me informaron? Que querías verme pronto. ¿Qué me informaron? Que querías verme pronto. Eso me informaron, ¿cierto? Vamos a ver. Me informaron. Ah, no, sería ellos me informaron que querías verme pronto. Me lo informaron. Ah, ya, objeto directo. Pero como no hay verbo copulativo por ningún lado, descartamos. Uno más, mi sugerencia es verbo copulativo que practiques natación, complemento de atributo. ¿Listo? Acá tenemos la subordinada, está luego del verbo copulativo, cumple función de atributo y tendríamos la G también. Es decir, B, D y G en función de complemento atributo. ¿Ok? Y por último, vemos aquí las de complemento. Recordemos que las de complemento nos hablan acerca de que puede ser complemento de nombre, como aquí que dice el pretexto de que necesitaba dinero, complementa sustantivo pretexto. Rosalía tiene la intención de actuar en la televisión. Ese de actuar en la televisión refiere a la intención. Entonces, siempre el elemento previo al cual complementa nos dirá si es de complemento. Por ejemplo, en este caso, de nombre. En otros casos dice, ¿está segura de que podrá confeccionar el vestido?
Entonces, este de complementa a segura. Y segura es un adjetivo. Por lo tanto, será complemento de adjetivo. ¿Ok? Y en este caso, cuando tenemos aquí, cuando hablamos, por ejemplo, aquí de que lo ayudaras, complementa alegrarse. Y en este caso, alegró, se alegró, funciona como verbo. ¿Ok? En que digas la verdad, complementa a confía. Y acá también funciona como verbo. ¿Listo? Entonces, la función de complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo es porque complementa justamente a ese elemento previo que tiene ante la subordinada. ¿Listo? Vamos a ver entonces algunos ejercicios que deben estar acá y los vamos a relacionar. A ver, dice acá, es lamentable que no puedas venir. Subordinada, que no puedas venir. Braulio cree que ella tiene la razón, subordinada. Emma se aseguró de algo, ¿de qué? De incluir su nombre. Mario es capaz de algo, ¿de qué? De traducir este texto. ¿Mm? Y por último dice, el deseo de vivir libre lo motiva siempre. Subordinada de vivir libre. ¿Listo? Entonces ahí hemos podido identificar cuáles son las subordinadas en cada una de esas oraciones. Si usted se da cuenta y observa esas subordinadas, mire, cada subordinada tiene un encabezamiento que denota dependencia, que no puedas venir, que ella tiene la razón, de incluir infinitivo tu nombre, de traducir infinitivo este texto, de vivir infinitivo libre. Entonces, usted reconozca que las subordinadas siempre tienen un encabezamiento que denota dependencia. ¿Ok? Ahora, segundo paso es ver la función que cumplen. ¿Cómo yo me doy cuenta de la función que cumplen? Porque tengo que ver lo que hay fuera de la subordinada. Ya he detectado la subordinada, ya sé cómo son las subordinadas. Ahora quiero saber qué función tiene. Entonces tengo que ver lo que hay fuera de la subordinada para poder decir qué clase es. Veamos, aquí en esta primera oración, ¿qué es lo que hay fuera? Vamos a ver. Es verbo y específicamente verbo copulativo. Lamentable. Esto es un adjetivo y está funcionando como complemento atributo. Se da cuenta que lo que tiene acá es el verbo y el atributo. ¿Qué es lo que le falta? Sujeto. Eso es lamentable. ¿Y qué es eso que es lamentable? Que no puedas venir. ¿Se da cuenta? Entonces, yo puedo detectar a la subordinada perfectamente. Ya más o menos me las conozco, ya sé cómo son, hasta me las he memorizado. Pero, ¿qué es lo único que me va a decir qué función cumplen? Lo que está fuera de la subordinada, es decir, lo que hay en la proposición principal. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es sujeto. ¿Listo? Sí. Entonces, con eso descartamos algunas, ¿ah? Miren, no puede ser la A, no puede ser la B. Entonces, estamos entre la C, la E y la D. Seguimos. Braulio cree. Yo ya detecté la subordinada, que ella tiene la razón, pero lo que está afuera me va a decir qué función cumple. ¿Qué es lo que hay afuera? Braulio, sujeto. ¿Qué es lo que hay afuera? Cree, verbo. ¿Pero qué verbo? Transitivo. Y a usted hasta ahí ya sabe cuál es. Tengo sujeto, tengo verbo transitivo. ¿Qué cosa es la subordinada? Lo que complementa el verbo transitivo, el objeto directo. Braulio cree algo, lo cree. ¿Qué cosa cree? Que ella tiene la razón. Objeto directo. Relacione objeto directo con A. Ahí descartamos otras, ¿ah? Descartamos las
la A2 con A. Descartamos la C, descartamos la E. Hasta ahí ya tenemos nuestra respuesta. ¿Ah? Miren, sin saberlas todas. ¿Ah? Hasta ahí está nuestra respuesta. Vamos a corroborar. Emma se aseguró de algo. ¿De qué se aseguró? De incluir su nombre. Complemento de asegurarse, complemento de verbo. Mi tío Mario es capaz de algo. Complemento de capaz, complemento de adjetivo. El deseo de vivir, ¿cierto? El deseo de vivir libre, complemento de la palabra deseo, que aquí funciona como sustantivo. El deseo, complemento de nombre y relación. ¿Listo? Si usted tiene la certeza de uno, dos o tres, automáticamente descarta las otras y ya tiene su respuesta también. Bien. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Les he colocado sus claves para que puedan desarrollarlo en algún momentito que tengan tiempo, de forma concienzuda, paso por paso. Ya saben que identificar la proposición subordinada tiene ciertos pasos, como por ejemplo, identificar el elemento subordinante, identificar que tiene núcleo verbal, y luego de eso ver qué es lo que hay fuera. Y lo que hay fuera nos va a decir específicamente la función que cumple la subordinada, sea sujeto, objeto directo, objeto indirecto, atributo, complemento, ¿no? Entonces, lo que hay fuera de la subordinada es lo que en realidad nos va a decir qué función cumple. ¿Ok? Viejo, ahí tengo que tomar una foto, jóvenes. A ver, espérense un ratito. A ver, déjenme ver aquí. Por aquí tengo el PPT chiquitito. A ver, lo vamos a poner más chiquitito. Aquí dice que tienen que salir todos. Ya, el PPT, los integrantes, todos. A ver, vamos a ver. Y esta creo que es. Ya está. Listo, con fe. ¿Ya está? A ver, vamos a copiarlo aquí. Ya de ahí lo copiamos una estructura. Listo, les voy a dejar otra vez sus claves acá chiquitito, aunque sea para que lo puedan corroborar en algún punto. ¿Listo? Bien, jóvenes, nos quedamos aquí. Ha sido un gusto. Yo sé que ustedes han querido hablar mucho, pero no hay chat, así es que confío en que hayan quedado claras algunas ideas. La próxima semana les toca ver adjetivas y adverbiales, así es que volverán a ver a las sustantivas en medio de las adjetivas y en medio de las adverbiales. ¿Listo? Nos los dejo aquí. Un abrazo, jóvenes, cuídense. Nos vemos en alguna otra oportunidad. ¿Ok? Ya estamos. Muchas gracias a ustedes. Yo sé que estaban ahí, ya, estaban ahí.